Amigos de Mayoreo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo a su amigo Jesús Calderón, Miguelito, como siempre, también acompañándonos en esta cápsula. Y bueno, pues seguimos con la serie de documentales sobre el mercado de la Merced, ya 3 años. Y pues este programa lo que requiere es darle voz a la gente, que la gente misma diga lo que siente y lo que ha vivido durante estos 3 años y pues darle de uso a esa libertad de expresión que todos los mexicanos tenemos. Y pues hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Edgar Mendieta y a nuestro amigo Ricardo Cruz. Muchas personas de la Merced los han de conocer porque son líderes reconocidos dentro de nuestra área de trabajo. Y bueno, quisiera cederle el micrófono a mi amigo Miguel para que nos pueda comentar pues ¿Qué es lo que ha pasado con todo lo que va aquí en la Merced? Así es, Jesús. Buenos días a nuestros amigos que nos ven por TV. Edgar, Ricardo, unos invitados de lujo esta mañana. Y pues bueno, y también recordarles que ya volvemos a la radio el 5 de febrero. Pues Edgar, ¿qué recuerdas del incendio de la Merced que ya va a 3 años de que fue el siniestro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Agradecerles la invitación primero que nada a Jesús, a Miguel, aquí a este programa que se ha vuelto un referente importante en la zona. Y bueno, a Ricardo que él fue la extensión para la invitación y poder asistir al programa. ¿Qué recuerdo? Bueno, pues nos avisaron a las 4 de la mañana aproximadamente, vecinos de aquí del mercado que se estaba siniestrando. Nos trasladamos, venimos con otros compañeros, familiares, amigos. Logramos entrar por el pasillo, por la puerta principal, por la 21. Vimos que el incendio se estaba generando en las puertas en la puerta 30, la puerta 28, 29. Y nosotros lo que hicimos fue tratar de pedirle primero a los bomberos que nos ayudaran por la parte de adentro, porque nada más estaban tratando de apagarlo, de sofocarlo por la parte de afuera, pero estaba haciendo un crecimiento. Si la gente que no conoce la Merced, es una zona comercial, es un rectángulo. Entonces el incendio, si me permites poderlo ejemplificar, comenzó en esta zona y los bomberos estaban tratando de sofocarlo en estas partes de aquí. Y al sofocarlo por aquí, el incendio iba creciendo. Entonces lo que nosotros como comerciantes hicimos fue buscar las zonas de tomas de agua y apagarlo o intentar apagarlo desde adentro o evitar que siguiera propagándose, y concluyó en la puerta 18. Ahí fuimos, en la Merced hay muchas cosas que son altamente flamables, y entonces lo que hicimos en la zona de la puerta 18 fue quitar mantas, quitar piñatas, quitar todas las cosas que pudieran seguirse incendiando, y pedirle a los bomberos que se metieran porque no querían entrar. Ellos estaban queriéndolo apagar desde afuera, y el argumento que nos decía el jefe de bomberos era que bueno, pues hasta que se acabaran de consumir las cosas flamables, pues el incendio se controlaría. Lo que hubiera considerado que se acabara pues el mercado, ¿no? Se quemó más del 40% del mercado, y yo creo que hubiera sido mayor la tragedia, pero bueno, afortunadamente no fue así. Logramos hacer ese cortafuegos, se le llama, y se detuvo. También pudieron ellos entraron los bomberos, y recuerdo que llegaron los granaderos y nos acordonaron y nos sacaron, y ya no se pudo seguir apoyando. Pero cuando nosotros nos salimos del mercado, cuando nos sacaron del mercado, el incendio todavía estaba en la puerta 22, en la 22, y nosotros creemos que pudo haberse dispersado menos si se hubiera podido entrar con anticipación y combatirlo desde todos los frentes, ¿no? Pero bueno, pues la tragedia ahí quedó, y eso fue lo que recuerdo de ese día en particular. Eso es lo que recuerdo, ¿no? Bueno, es interesante lo que nos dices, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los bomberos, si hubiesen entrado, como lo pasan en cualquier siniestro, hubiera sido menor, ¿no? La catástrofe dentro de las instalaciones del mercado. Sí, fíjate que había varios problemas. Llegaron pipas y no había agua. O sea, había un problema estructural en los bomberos que después detonó
No había suficiente equipo, no había suficientes bomberos, no había agua, las bombas no funcionaban, o sea, había una serie de necesidades que se mostraron ese día, y pues las pérdidas materiales que hubo. La verdad es que también nosotros hacemos un reconocimiento y un agradecimiento a los bomberos, porque con todas las deficiencias, que no necesariamente es culpa de ellos, hicieron un gran trabajo, no hubo pérdidas humanas, solamente fueron materiales, y eso es algo importante, ¿no? Pero sí aprendimos una lección, aprendimos que es necesario ejercitar planes de protección civil, que necesitamos entre compañeros comerciantes poder tener mecanismos de comunicación eficaz y protocolos propios que nos ayuden a que el mercado pueda tener un mecanismo de autocuidado. Y desafortunadamente, poco después, casi al año, el 27 de enero, 25 de enero, hubo otro incendio, pero ahora en el otro costado, y ahí hubo un mecanismo muy satisfactorio para los compañeros de toda la zona, porque hubo comunicación eficaz, hubo trabajo en equipo, trabajo coordinado, y lo que podía haber sido también una catástrofe mayor se redujo a unos bueno, fueron bastantes puestos en vía pública, pero no entró unos cuantos puestos del mercado banquetón, y no entró a la Merced. Pero toda la gente participó, toda la gente colaboró, hubo mecanismos de comunicación muy rápidos, y cuando llegaron los bomberos, el incendio ya estaba controlado por los vecinos y por los comerciantes, y ellos solamente llegaron ya a sofocarlo en su totalidad, pero ya estaba controlado. Cuando los bomberos llegaron, ya el incendio ya estaba controlado. El segundo incendio grande, ¿no?, de la Merced. Pero bueno, eso es lo que yo quisiera comentar respecto a ese tema, ¿no? Hay muchas cosas que decir, pero es como lo más rescatable. Ricardo, ¿tú qué recuerdas de esa madrugada? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo recibiste pues la noticia, no? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Sí, bueno, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que nos están viendo. Bueno, primero quisiera dar una pequeña aclaración. Creo, y voy a hablar también a nombre de Edgar, discúlpame. Creo que no somos líderes, somos dirigentes. Hemos estado ahí al frente en ciertos momentos, pero en esos 3 años que ha estado la lucha, ha habido muchos liderazgos, muchos compañeros que han estado al frente, y nosotros siempre hemos estado juntos. Pero en su momento hay personas que han estado más visibles y que han llevado las negociaciones. Y solo de la nave mayor, haciendo referencia al incendio del 25, ahí está el señor Cipriano, que en ese momento estaba llevando la coordinación. En otro momento, cuando fue lo de la luz, que también luego lo profundizaremos, estaba Gerardo, ahí estaba al frente. En estos momentos, en esta nueva tercera etapa, ya ni siquiera saben qué etapa van, de la reconstrucción, está ahí al frente el compañero Horacio. Cuando fue la reubicación adentro de los mercados, estaba al frente otro compañero que se llama Gerardo, que lamentablemente falleció, y su muerte es a causa del incendio. Indirectamente, pero es a causa del incendio. Si no hubiera sido el incendio, o si hubiera habido unos mecanismos efectivos para ya controlar eso, el compañero Gerardo seguiría con nosotros. Entre otros, corrígeme, son como 7, ¿verdad? Han fallecido ya varios compañeros. En la lucha. Pero bueno, respecto a lo que comenta Ricardo, nosotros cuando se dio el incendio, nos dimos cuenta que es necesario capacitar a los compañeros. Vivimos y convivimos en una zona eminentemente comercial, en la que de manera natural se da la competencia. Ustedes lo conocen perfectamente. Y el problema que hemos identificado es que la competencia la trasladamos a todos los campos de nuestra vida. Estamos en nuestro comercio, estamos en nuestro negocio, competimos con el de enfrente, y a veces le dejamos de hablar, no sabemos por qué, porque estamos en la competencia. Cuando cerramos nuestro negocio, trasladamos o traspolamos esa misma competencia a nuestra vida diaria, y se vuelve una especie de cápsula en la que cada una de las personas cohabita en su espacio de venta,
y se olvida de todo lo demás. No nos olvidamos de todo, por decirlo así, de todo el ecosistema o de toda la cosmogonía que significa la Merced. Y a lo que se refiere Ricardo respecto a los liderazgos, bueno, yo creo que está malentendido históricamente en esta zona los liderazgos, los representantes y demás, ¿no? Y se han tergiversado esas palabras. Liderazgo es todo aquello o toda aquella persona que dirige o coordina un objetivo en particular, ¿no? Ustedes con este programa están ejerciendo un liderazgo, ¿no? Y está bien dicho. Sin embargo, en el contexto, en la Merced, se ha entendido liderazgo como personas que tienen una asociación, una representación protocolaria y que son quienes hablan en voz de las demás personas. Y lo que nosotros hicimos o que hemos estado haciendo en la Merced, específicamente dentro del mercado de la nave mayor, es buscar que la ciudadanía, que los comerciantes se hagan responsables y autogestores. Generamos un movimiento horizontal. Bueno, también es algo importante que hay que mencionar. Yo pertenezco a la tercera generación de comerciantes dentro de la Merced. Mis abuelos fueron de los primeros beneficiarios de un puesto dentro del mercado, luego mis padres, y ahora yo también tengo ahí negocio, además de que llevo actividades profesionales. Y algunos otros amigos que con esas características nos fuimos sumando y descubrimos que ninguna autoridad de gobierno en sí misma se va a interesar en sacar adelante las necesidades del mercado si no somos nosotros mismos. Y con eso se fueron haciendo diferentes actividades desde más atrás. El incendio fue producto de la negligencia de las autoridades delegacionales en su momento. Desde las dos administraciones anteriores se les había manifestado, desde la exdelegada Ruth Zabaleta, se les había manifestado que había un problema grave de alumbrado público, como ustedes saben, de las subestaciones. Se le había dicho que las subestaciones no eran suficientes para alimentar a toda la zona comercial por las necesidades propias y que había un riesgo latente. Hizo caso omiso. Después el jefe delegacional Julio César Moreno tampoco le interesó, que no era un tema, y no le preocupó el mantenimiento a las áreas principales de alumbrado público, que son de las que se toman las bajadas irregulares. Y bueno, pues con esa misma política los sucesores de Julio César Moreno tampoco hicieron caso. Y bueno, pues el incendio fue producido, según los peritajes, por una falla eléctrica, ¿no? Una falla eléctrica, y eso detonó en el incendio, que se podía haber evitado si las autoridades delegacionales hubieran implementado un mantenimiento permanente en la zona, que hay recursos para ello, hay recursos etiquetados específicamente para ello, y bueno, pues no se hizo, ¿no? Yo te quiero decir que años atrás la diputada Alicia Telles fue la primera diputada que logró recursos etiquetados para un mercado público. ¿Qué significa esto? Que anteriormente en el presupuesto de egresos del Distrito Federal venían 200 millones para mejoras de mercados, por decir un número. Y entonces esos 200 millones se ocupaban a la discrecionalidad de la autoridad en turno. Y lo que logró la diputada fue que se etiquetaran 30 millones de pesos, si no me equivoco, 39, para el mejoramiento de la nave menor del mercado de carnes, para que se pudiera estructuralmente mejorar, porque se estaba partiendo y había un dictamen de Protección Civil que estaba en riesgo ese mercado, y se le inyectaron. No se podían haber utilizado para otra cosa, porque muchas veces el recurso que se envía a los mercados, si no va etiquetado, el jefe delegacional lo puede utilizar como él quiera. Él dice: yo necesito 3 camionetas para visitar los mercados, y es un recurso ejercido para mercados públicos. O dice: le vamos a poner pintura, o yo necesito estructura para la jefatura de mercados, y entonces ya es recurso destinado para mercados. Pero no, aquí eran recursos destinados para obra, y se logró por primera vez en la historia. No ha habido antecedente a partir de allí de la diputada Alicia Telles,
que se etiquetara recursos. Al siguiente año se etiquetaron recursos para el mercado de comidas, 9 millones de pesos, y se remozó ese mercado. Después presentamos un proyecto para la nave mayor de 50 millones de pesos, en el que nosotros pedíamos paneles solares, cisternas, tomas siamesas y la reparación del alumbrado general del mercado, 50 millones. Nosotros presentamos el proyecto, unos arquitectos amablemente nos hicieron el favor de hacernos el proyecto y de presupuestarlo. Lo planteamos y a dicho de la diputada Alicia Telles, que en ese momento era nuestra voz dentro de la Asamblea Legislativa, el entonces diputado Julio César Moreno le dijo que no, que ya se había etiquetado recurso para mercados públicos, que ya se había hecho en otras ocasiones y que había necesidades de becas para estudiantes, que yo creo que también es importante, pero que bueno, pues entonces no había recurso y ya no se etiquetó, ya no se siguió con esa continuidad de etiquetamiento de recursos para los mercados públicos, en particular para obra, se volvió a etiquetar en términos generales y que se utilizara o que se distribuyera en las delegaciones según las necesidades y según los programas operativos. Entonces, si se hubiese hecho, pues no existiría el incendio. Sin embargo, lo rescatable es que a razón del incendio de la Merced se comenzó a mostrar otro rostro que no se había visto. Las necesidades de todos los mercados, de los 329 mercados que hay en la Ciudad de México. Siempre que se habla de mercados, ahorita platicábamos de los programas que han habido últimamente en medios de comunicación de los mercados públicos, siempre es evocar al pasado. Siempre que hablamos de mercados es hablar de Uruchurtu, hablar de Ruiz Cortines, hablar de los 50, hablar de los 60, de la economía social. Sin embargo, no se habla nada de las últimas 2 décadas. Se habla en estas 2 décadas de decadencia en los mercados públicos. Y es una contraposición respecto a un gobierno que se dice de izquierda y que debiera profundizar en la economía social y sin embargo no lo hace. Hace tiempo, a lo mejor ustedes lo recuerdan, se impulsó la norma 29, que nosotros decíamos que era una tomada de pelo, que nosotros decíamos que no era lo correcto. Para quienes no conocen el tema de la norma 29, es una norma que emitió el gobierno del Distrito Federal, en ese entonces el jefe de gobierno Marcelo Ebrard, que decía que no se podían poner centros comerciales o centros de abasto a 200 metros de los mercados públicos. Sin embargo, la Suprema Corte dijo que era inconstitucional. El jefe de gobierno sabía que ese era el fin de su norma 29, sin embargo, para ganar tiempo y para engañar, la dejó transcurrir. Él sabía, porque se lo habíamos dicho cantidad de veces. Los diputados en ese entonces le dijeron que era inconstitucional y que no iba a trascender. Pero sin embargo él continuó con esa norma en ejercicio de sus facultades y bueno, pues terminó siendo inconstitucional. Después se hizo una discusión respecto al reglamento de mercados. Hay dos voces dentro de los comerciantes en los mercados públicos, unas que se refieren a que el reglamento de mercados ya es obsoleto y que debiera convertirse en ley, y otra en la que dicen que como el reglamento de mercados fue publicado por el presidente de la República, cosa que también es cierta, debiera aplicarse y que aplicándolo podría cambiar la situación de los mercados. Ambas tienen parte de razón. La realidad aquí es que las leyes no se han aplicado. Vivimos en un marco de impunidad en el que las autoridades delegacionales hacen a través de las unidades territoriales lo que consideran en todos los mercados. Eso ha venido pasando históricamente. Y bueno, el asunto, regresando a lo del mercado, nosotros decidimos hacer un movimiento horizontal. Ricardo hizo un nombre, definió al movimiento con un nombre, le dio cara, un rostro, y se hizo un movimiento horizontal en el que hay participación o representación en cada una de las puertas dentro del mercado, que eso es algo muy interesante. Compañeros que están interesados por su mercado participan y colaboran en la actividad que realicemos dentro del mercado, y eso ha sido un importante detonador de actividades de cohesión social dentro del mercado.
¿no? Que eso es un tema que quisiera comentar también ahorita, pero bueno, no quiero yo... No, sí, lo que es que está hablando Ricardo, pero es bueno que nos hagas corregir esos errores, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para saber realmente qué es lo que está pasando dentro del mercado, ¿no? En cuestión de las actividades sociales, del compromiso de la gente y de los liderazgos, ¿no? Todas esas diferencias. Pero a ver, Ricardo, ahora sí continuamos con todo lo que nos tienes que decir, porque vi como que empezó ahí, ya ahí es la cuestión del mercado. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado a partir de ese día 27? Bueno, yo creo, contestando a la primera pregunta que me hizo Jesús, ¿qué estaba haciendo yo ese día? Edgar es muy modesto, sinceramente. Nosotros estábamos ya adentro, como él lo dice, vivimos cerca de la zona. Los que estábamos adentro de la zona, inmediatamente nos dimos cuenta de la magnitud del incendio. Para los que no conozcan la Merced, vengan a dar una vuelta, es mágico. Gabriel García Márquez decía que la verdadera mexicanidad estaba en los mercados. Bueno, vengan a dar una vuelta, pero quiero hacerles énfasis que el incendio que pasó en el mercado era el equivalente a que se quemaran 2 cuadras de una ciudad. Entonces era sorprendente. ¿A qué voy? ¿Qué estábamos haciendo ahí? Pues sí, estábamos tratando de apagar el incendio. Todos nos metimos, estaban los bomberos, como bien dice Edgar, estaban obstaculizados. La central de bomberos está 3 minutos caminando, está 30 segundos en camiones de bombero. Lamentablemente no pudieron entrar, estaban haciendo lo que podían. Llegaron también con la idea de que había unas cisternas enormes en el mercado, y pues sí las hay, pero pues llenas de polvo. Estábamos adentro, Edgar llega y nos coordina, nos dicen, ¿saben qué? Con la experiencia que él tenía, nos dicen, hay que hacerle así, hay que hacerle acá. Y empezamos a quitar lo inflamable, empezamos con la arena, abrimos los baños del mercado, los abrimos, rompimos los candados y sacamos agua, hasta donde hubo, porque también creo que se acabó el agua. Y pues ahí estábamos. Después cuando cuando los bomberos se decidieron entrar, pues no traían cascos, no traían respiradores, nada. Y pues también ahí anduvimos, y como dice Edgar, hasta la puerta 22 creo que lo teníamos controlado. Nosotros sin experiencia no sabemos por qué se extendió más hasta la 18. Son 4 puertas más. En metros cuadrados han de ser... Son 100 por 12, son 1200 cuadrados. No, son 120 metros cuadrados. Más. Y pues bueno, eso fue lo que pasó en ese día del mercado. ¿Qué ha pasado de lo relevante? Hay muchas cosas, mejores voces, y si han estado siguiendo el programa, se van a enterar de muchas cosas, de qué ha pasado en esos 3 años. Pero una de las cosas que dicen que no hay mal que por bien no venga. Una de las cosas que ha permitido el incendio de la Mercado, más allá del Distrito Merced, que también me imagino que ya lo profundizarán en su momento, ha puesto a los mercados en la agenda pública. Ha puesto a las políticas públicas y a los programas de gobierno que se centren en los mercados. Como decía Edgar, un abandono de 20 años. Pues bueno, 20 años de no darle mantenimiento a cualquier inmueble va a estar deficiente. Y más si es un inmueble en donde vienen 700,000 personas diarias y los fines de semana llega hasta 1,5 million. A raíz de la Merced, mucha gente volteó a ver a los mercados, ha regresado a sus mercados, pero también como se ha estado viendo, no tenemos un gobierno de izquierda, tenemos un gobierno corporativista. Hasta donde yo sé, el corporativismo y lo liberal son opuestos, pero bueno, ellos dicen que son de izquierda. ¿Por qué corporativista? Porque están dejando de lado a la parte social y se están centrando en el beneficio económico o en el beneficio inmediato, como cualquier corporación. Y ha estado pasando en los mercados de la ciudad muchas cosas. Y hay programas para rehabilitarlos, pero en algunos casos estos programas también están siendo usados como nuestra delegación, como... pues lo voy a decir, como una caja chica, vaya. Los presupuestos que se están usando para la rehabilitación de los mercados son extraordinarios, son muy inflados,
Y tenemos experiencias de otros mercados, por ejemplo, los mercados de Coajimalpa, que yo creo que Edgar, que estuvo ahí y los conoció más, platicará adelante. Pero los mercados de Coajimalpa, los 3 mercados fueron remodelados en menos de un año, tirándole fachadas, o sea, mercados despuntándolos, y nunca estuvieron cerrados. Ni una vez estuvieron cerrados. Ahora está siendo remodelado el mercado de Milpa Alta, y todo ha sido con presupuesto delegacional. Ahora que viene la reforma del DF, esperemos que ya tengan un poquito más de presencia en los mercados, y que la economía social que se tenía en los 70s, 80s, 90s en la ciudad, pues vuelva a estar en el ámbito de la ciudadanía y de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque los mercados públicos, desde su creación, están muy bien ubicados. Siempre están en medio de la colonia o están cerca de avenidas principales. O sea, todos los mercados de la ciudad están bien ubicados. Aunque están así como escondiditos dentro de las unidades habitacionales. Bueno, es una unidad habitacional que tiene 15,000 personas habitando. Entonces, ¿qué ha pasado con la Merced? Pues ha permitido eso, que se está poniendo en la agenda pública los mercados, que se está visualizando nuevamente a los mercados públicos, ya no con una connotación negativa y con un folclorismo como el que se tenía, y que también estoy en contra. También tal vez en otro momento lo hablaremos. También lo hablaron los compañeros de Left Hard Rotation. Hacer friendly, bueno, friendly es como amigable, como hacerlo atractivo hacia la gente de fuera, a los mercados públicos, quitándole toda esa connotación negativa. También obedece a otro tipo de políticas. Yo los invito a que vean el mercado Tlacuaque, al mercado el mercado Mixcoac, y bueno, a los demás mercados que están siendo remodelados están perdiendo todo lo que es un mercado. Parecen más centros comerciales que lo que es. Pero bueno, eso es tema de otra plática.